Bien, muy buenos días. Vamos a entrar a esta séptima clase de estas reuniones sobre elaboración de proyectos de ley. Hoy día iniciamos un poquito más tarde porque debemos ser tolerantes porque hay sesión, ¿no? Y la finalidad de esta clase era mirar un poco cómo es que se aplica este instrumento de fundamentación del proyecto de ley que es llamado el análisis costo-beneficio, ¿no? El famoso ACB. Y en realidad de lo que se trata fundamentalmente es de que sus proyectos, los proyectos que están elaborando, ¿no? Tengan esa fundamentación. Y básicamente se había señalado ya con anterioridad que el análisis costo-beneficio no era un instrumento que se debía entender como aplicado a los proyectos de inversión. Los proyectos de ley no son proyectos de inversión. En consecuencia, cuando en el artículo 75 del reglamento del Congreso se dice que los proyectos de ley tienen que ir fundamentados por un análisis costo-beneficio, ¿no? Dentro del cual la última reforma de ese artículo 75 parece entenderse como que en el ACB se incluye el análisis de impacto ambiental, lo cual no estaría mal, ¿no? Pero bueno, es una óptica, ¿no? Este análisis de costo-beneficio debe ser entendido como un análisis que tenga que ver con el aspecto social y el aspecto económico de la propuesta. Y entonces hay dos preguntas fundamentales, ¿no es cierto? Dos preguntas fundamentales que tienen que ser respondidas, en la elaboración del proyecto de ley para fundamentarlo económica y socialmente. La primera pregunta es: ¿a qué grupos afecta el proyecto de ley? Esa es la primera pregunta. ¿Qué parte de la población es afectada por el proyecto de ley? Eso significa que yo tengo que analizar la población en razón, por ejemplo, puede significar, ¿no?, en razón de su edad, ¿no es cierto?, en razón del estrato social. Sobre la ACB que afecta positiva y negativa. Sí, ahorita voy a eso, ¿no? Su aspecto social, ¿no es cierto?, su aspecto económico, los estratos sociales, ¿no es cierto? También tienen que analizarse las actitudes de la población respecto del tratamiento del tema, y también tienen que analizarse las representaciones que la población tiene sobre el tema. Por ejemplo, vamos a suponer, ¿no?, que sobre este primer punto, que el proyecto de bicameralidad no obtenga los 87 votos, sino que obtenga los más de 66. O sea, sea aprobado, pero no con 87 votos. Hay que ir al referéndum. ¿Cuál es la actitud de la población frente al referéndum? No, si vamos al referéndum, de seguro que se tiran abajo la bicameralidad. Esa es la actitud, pues, de la población. Si no se evalúa eso, entonces si se tiene la convicción de que no se va a aprobar, por referéndum, hay que conseguir los 87 votos como sea. Como sea, tenemos que conseguir los 87 votos. Si no, nos vamos al referéndum y la perdemos, la bicameralidad. Los que están por la bicameralidad, ¿no es cierto?, tienen que jugarse ese partido en razón de las actitudes de la población. ¿Dónde vamos a hacer más campaña a favor de, si es que hay referéndum? ¿Dónde vamos a hacer campaña a favor? La tenemos que hacer en el norte, no la tenemos que hacer en el sur. ¿Cuáles son los departamentos del norte que tienen mayor población electoral? ¿No es cierto? Tenemos La Libertad y tenemos Piura. Ahí hay que hacer. Y después tenemos que meternos a Cajamarca. ¿No es cierto? ¿Cierto? Si estamos a favor de la unicameralidad y de rechazar la bicameralidad, nos tenemos que meter, ¿no es cierto?, en el sur y fortalecer el voto del sur en contra de la bicameralidad. Son las actitudes de la población las que van marcando. Si no se mide eso, entonces, sencilla y únicamente, puede pasar cualquier cosa, o sea, que se apruebe, que no se apruebe.
Si se mide y si tenemos que conseguir de todas maneras los 87 votos, vamos, conversamos, etcétera, 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 aplicamos nuestros recursos de convencimiento y para que se consigan por lo menos los 87 votos. Si nació 86, está frito. Pasa a referéndum. ¿No es cierto? Entonces, este asunto, ¿no? O sea, ahora, claro, estadísticamente se segmenta, ¿no? O sea, de qué edades son, qué tipos de estudios tienen, ¿no? Qué sexo, ¿no es cierto? A qué sexo se pertenece, ¿no es cierto? Y cosas por el estilo, y entonces ahí van yendo ahí se van estableciendo estrategias en razón de ese tipo de estudios, ¿no? Sobre la población. Pero no hay que descuidar la parte cuantitativa, perdón, no hay que favorecer la parte cuantitativa en desmedro de las representaciones que tienen sobre los hechos sociales, las representaciones en el imaginario social, ¿no es cierto? Estamos hablando de las representaciones en el imaginario de lo que va, de la población afectada, ¿no es cierto? Y tampoco las actitudes, tampoco las actitudes. Esos son aspectos claves, ¿no? Cuando ustedes dicen la población a la cual va dirigido este proyecto de ley tiene estas características, tienen que señalar las características y cómo, ¿no es cierto?, lo que estoy proponiendo va a ser recibido por esa población o cómo la va a afectar, ¿no es cierto? Ahora, lo que señalaba porque tenía, yo sé, pero yo tenía acá en la cabeza Bernardo, esa mezcla de alma. Lo que dice el señor Barrantes es cierto, o sea, hay que medir, ¿no es cierto?, lo más certeramente posible la afectación en el sentido positivo o negativo de esa afectación. Entonces, si yo tengo una población determinada y que va a ser afectada, va a haber alguien va a haber parte de esa población que puede ser afectada negativamente y parte de esa población que va a ser afectada positivamente. ¿Cómo se decide? ¿Cómo se sopesa si es que la norma va a favorecer? O sea, hay que darle una mirada del impacto de la norma sobre esa población desde el punto de vista de toda la población peruana. Por ejemplo, la ley del retiro Micro. La ley del retiro de las AFPs, ¿no? Es decir, afecta negativamente a las empresas, pero favorece al poblado. Claro. Lo que es importante, ¿no? Claro, lo que dicen los afectados negativamente es que a la larga va a haber una afectación negativa en aquellos que retiran la AFP. Eso también se dio, ¿cierto? Y entonces empieza, ¿quién sopesa eso? El Parlamento le toca sopesar eso. El Parlamento ha dicho, ¿no es cierto?, que cada uno tiene derecho a responsabilizarse de su vejez y que por lo tanto pueden sacar hasta acá, hasta tanto. Y decidió autorizar que se saque el 100%, el 99%, lo que fuere, ¿no? Eso sería anarquista liberal. Claro. Claro, la idea es, desde el punto de vista liberal, es déjalo al pata en libertad de hacer con su plata lo que le dé la gana, ¿no es cierto? Y desde un punto de vista, digamos, conservador, para llamarlo de una manera así, decir, no, vamos a cuidarnos hasta el final, ¿no? Vamos a cuidarnos hasta el final. Pero ¿cuál ha sido la decisión? La libertad. Eso también es un principio que usted ha puesto. Es un principio de elaboración de técnica legislativa. Sí, pero ese principio no es no se aplica en este caso. El principio es hasta dónde puedo yo, ¿no es cierto?, hasta dónde puedo yo, afectar la libertad de la persona. Que es diferente, porque cuando yo digo hasta qué punto la ley puede afectar la libertad de la persona, también me pongo en el plan de decir, yo le doy toda la libertad para que ponga su plata, pero si miro en mi horizonte, voy a tener a un grupo de personas significativo a las cuales yo voy a mantener porque no tengo plata como Estado, voy a tener que solventarlas como Estado. Si hay esa posibilidad, entonces prefiero tener la otra opción, ¿no es cierto?
la otra opción de conservar su plata hasta que termine y entonces después se lo doy, ¿no? Si me permite, doctor. Sí, hay proyectos de ley, o en todo caso leyes, que siempre van a tener impacto en los actores involucrados. Claro. En ese sentido, de alguna manera, por ejemplo, lo que decía el retiro de AFP, sí es validero para el ciudadano, sin embargo, teniendo una mirada a futuro, nuestro sistema pensionario tal vez estaría en debacle. Entonces, hay que ver todos los factores, análisis costo-beneficio, a fin de que no caer en desestabilizar al Estado peruano. Entonces, hay que tener las miradas, como usted decía, doctor, análisis costo-beneficio, el aspecto social, económico y político. Es necesario tener ese contexto. Gracias. El punto acá es quién determina el punto de equilibrio. No, porque uno puede decir estamos en un momento en el cual la seguridad, digamos, la población tiene los bolsillos afectados y muchas gracias, no está recibiendo, ¿no es cierto?, el dinero suficiente porque no hay trabajo, no hay esto, entonces vamos a ayudarlos con este bono, una especie de bono, ¿no? Es un bono de ellos mismos, ¿no?, hacia ellos mismos, ¿no? Ya, perfecto. Y el otro agarra y dice, no, a mí me va a desestabilizar el sistema porque va a salir una cantidad de dinero que no me va a permitir. Eso las AFPs lo han afirmado y no lo han demostrado. Y cuando ha salido la plata, los afectados. Los he visto afectados. ¿Ya? Es un recurseo argumentativo. Pero lo cierto es, lo otro que decía, ¿qué vamos a hacer con aquellos que sacan su plata y después no van a tener una pensión? ¿De cuánto le vas a dar la pensión? ¿De 2.500 soles? ¿Y con eso va a poder vivir? O sea, ese es todo el debate, ¿se dan cuenta? O sea, bueno, no es todo, ¿no? Hay más, ¿no? Pero me refiero, ¿quién soluciona ese problema? ¿Quién sopesa ese problema? El que prepara el proyecto de ley y dice que lo retiren, ¿no es cierto? Que retiren el dinero, ¿no es cierto? Y dicen, estas son las razones, listo, muy bien, va a debate, se evalúa, hay diferentes, se decide por el voto. Si me permite, doctor, también hay un proyecto de ley que presentaron justo antes de llegar, decía, el proyecto de ley que suspende a los jueces supremos. Entonces, pero eso es inconstitucional, eso no, o sea, claro, pero desde una mirada, entonces uno dice ojo que sobre el tema de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas hemos hablado nosotros en la clase anterior. Ahora estamos hablando del análisis costo-beneficio, ¿ya? Entonces, este tema, ¿no?, del análisis costo-beneficio, ¿no?, es un tema que se ve desde el punto de vista social. Ahora, hay que verlo desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista económico. Entonces, la pregunta esta es la segunda pregunta, ¿no es cierto? La segunda pregunta para ver el costo económico es ¿cuánto cuesta esta ley? Pero cuando me pregunto cuánto cuesta esta ley, no estoy diciendo cuánto cuesta la producción de la ley hasta que se implemente, hasta que se apruebe. No. Estoy preguntándome cuánto cuesta no solamente la aprobación, sino me estoy preguntando cuánto cuesta la implementación de la ley, la aplicación de la ley. De eso estoy hablando. O sea, salgo de la esfera del Parlamento, ¿no es cierto? Salgo de la esfera del Parlamento, ¿no? Y ya con la norma aprobada, estoy razonando, ¿no? Pero salgo de la esfera del Parlamento y digo, si se aprueba esta norma, ya está aprobada, si se aprueba. Entonces, ¿cuánto va a costar implementar? Ha salido una norma sobre el cuidado de los animales, ¿no?, que todos los municipios tienen que cumplir. Imposible, ¿no es cierto?, de aplicarse. Imposible. No tiene viabilidad, ¿no es cierto?, no solamente económica, que no tiene viabilidad tampoco social, porque lo social también se refiere a la capacidad del individuo para poder hacerse cargo de su obligación de ley. También se refiere, ¿no? Entonces, aquí también hay otro tema, ¿no?
que es el tema relacionado con la viabilidad constitucional de la parte, económica, porque esta norma del artículo 79 de la Constitución, que dice que el congresista no está, está prohibido, ¿no es cierto?, de generar o incrementar gasto público, ¿no? Se toma así a pie juntillas y se dice, ¿no es cierto?, cualquier cosa que implique la modificación o el incremento del gasto público, ¿no es cierto?, impide que esa norma sea viable constitucionalmente porque está afectando económicamente el erario nacional. Hay una prohibición expresa del artículo 79. La pregunta es, ¿cuánto se crea o se incrementa gasto? Parece obvio, ¿no? Parece obvio, ¿no? Cuando se crea o incrementa gasto. Porque este proyecto de ley cuesta tanto, ¿no es cierto? Y el Estado va a tener que hacerse cargo de esto, ¿no es cierto? Ya. Entonces yo podría decir, con esto yo estoy muy bien, tengo la prohibición expresa. Bajo esa premisa, ningún congresista puede presentar ningún proyecto de ley, porque todos los proyectos de ley implican gasto. Cerramos el Parlamento. Cerramos el Parlamento. ¿Cómo interpretar este artículo 79 sin que afecte, ¿no es cierto?, las otras normas constitucionales, ¿no es cierto?, que amparan a los congresistas para presentar proyectos de ley? Lo primero que tenemos que reflexionar es cuándo hay afectación del gasto público en el sentido de incrementarlo o crearlo, ¿no? Cuando se modifica la ley de presupuesto. Porque ahí está el gasto público, ¿no? Ahí está el gasto, cuando se modifica la ley de presupuesto. Yo extendería esto a otras normas. Cuando se pretende modificar la ley de equilibrio financiero, o cuando se pretende modificar la ley de endeudamiento público, ¿no es cierto? Porque las tres normas se presentan al mismo tiempo ante el Parlamento. El 15 de agosto tienen que estar presentes las tres normas ante el Parlamento. La ley de presupuesto, la ley de equilibrio financiero y la ley de endeudamiento público. Primero, que no se reduce, primero hay que tener en cuenta que el asunto del gasto, si bien tiene como prioridad la ley de presupuesto, ¿no es cierto?, no se reduce a la ley de presupuesto, ¿no?, sino que tiene que ver con la ley de equilibrio financiero y con la ley de endeudamiento público. Con tres leyes. Muy bien. En segundo lugar, existe una disposición reglamentaria que desarrolla este artículo 79 del reglamento, en el sentido de que los congresistas sí tienen iniciativa de gasto público durante el debate del proyecto de ley de presupuesto. O sea, pueden aumentar el gasto público o pueden modificar el gasto público durante el debate de la ley de presupuesto, o sea, del proyecto de ley de presupuesto que envía el Poder Ejecutivo. Desde este punto de vista, ese sería el momento en el cual, ¿no es cierto?, los congresistas pueden obtener las partidas correspondientes, ¿no es cierto?, para respaldar sus proyectos de ley o para hacer viables leyes que ya están aprobadas, pero no tienen la viabilidad económica. En este artículo 79 de la Constitución también se habla de la materia tributaria y se dice y se entiende comúnmente de que cuando hay materia tributaria, la iniciativa tiene que ser de iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas. Si uno lee bien ese artículo 79 de la Constitución, hay una norma, porque los artículos tienen varias normas, ¿no?, a su interior, ¿no? Sí, ¿no? Pero hay una norma que dice que si se quiere presentar una iniciativa de gasto público,
perdón, de una iniciativa de carácter tributario, esa iniciativa de carácter tributario tiene que llevar el informe del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta norma, mirada así, no es una iniciativa que sea exclusiva del Poder Ejecutivo. Lo que está diciendo es que el parlamentario puede, ¿no es cierto?, puede presentar una iniciativa de carácter tributario, pero siempre y cuando vaya con el informe del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces no es tan cierto que no se pueda modificar, ¿no es cierto?, el gasto público, porque si yo estoy modificando la tributación, voy a también modificar el gasto público de manera indirecta, ¿no?, a través de. Más aún, dice que cualquier iniciativa que pretenda dar un tratamiento tributario especial a una zona del país requiere el voto de los 3/5 del Parlamento. ¿Quién ha dicho que ante ese requerimiento tan alto, ¿cierto?, ante ese requerimiento tan alto, ¿quién dice que la iniciativa no puede ser del Poder Legislativo? En todos los casos, el Ministerio de Economía y Finanzas, tiene que ver, pero por supuesto que tiene que ver, y ya dará su opinión, Pero desde mi punto de vista no es tan cierto que no se pueda modificar el gasto público en el caso de la tributación, porque hay norma específica para eso. El artículo 79 es un artículo cuya intención al parecer ha sido limitar a los diputados, ¿no es cierto?, y senadores de esa época, ¿no?, que antes recibían una partida para sus gastos, ¿no?, cada uno tenía una partida para sus gastos en sus lugares, ¿no es cierto?, ¿no?, y decir, desde ahora ya no la tienen, ¿no es cierto? Esa fue la limitación del artículo 79. Ahora, la pregunta es, este evidentemente es un candado fuerte. Es un candado fuerte porque todo proyecto de ley implica gasto. En algunos casos el Ministerio de Economía y Finanzas se hace el tonto, ¿no? El parlamentario se aviva y lo saca de su proyecto, ¿no?, incluso con gasto público. ¿Cuál es la forma de superar este artículo 79, esa limitación del artículo 79? Una, y a eso tenemos que acostumbrarnos todos, es a elaborar bien los proyectos de ley. Y cuando hay la dificultad del artículo 79, elaborar bien un proyecto de ley significa obtener un informe favorable al proyecto del Ministerio de Economía y Finanzas y acompañar el proyecto. Y si hay un informe favorable al Ministerio de Economía y Finanzas para modificar el gasto público, que solamente lo puede hacer el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no es cierto?, ¿no?, entonces ya está solucionado el problema. Después hay argucias. Por ejemplo, ustedes presentan un proyecto de ley que tiene que tener gasto, que implica gasto público, ¿no? Lo presentan. Esto es una argucia, o sea, un recurseo, como se dice, un recurseo. Entonces dicen, ¿saben qué? Este proyecto de ley va a entrar en vigencia el 1 de enero del próximo año. ¿Qué significa eso? Que va a estar dentro del nuevo presupuesto. Si lo aprueban, pues el congresista interesado tiene que buscar la fórmula para hacer cumplir esa norma, ¿cierto?, diciendo que esa norma está aprobada, incluyendo la partida correspondiente en la ley de presupuesto, antes de que venga al Parlamento o mientras se debate el presupuesto en el Parlamento. ¿Perdón? Es buena, pues. O sea, porque el congresista no tiene por qué estar tan limitado. O sea, esta limitación económica, la finalidad que tiene es buena, en el sentido de que le permite a uno tener disciplina fiscal. Es correcto. Entonces sería solamente la licencia. El 1 de enero. Señor, pero esto tiene... nada más relacionado con el presupuesto. Claro, si pone nada más. Si dicen, no, pero este es gasto público, justamente la estoy diciendo. Usted dije nada más, apruebe la norma y con esa norma yo voy a negociar con el Poder Ejecutivo. ¿No es cierto? En el momento en que hay una ley, el debate del proyecto de ley de presupuesto, yo voy a negociar, o antes se va al Ministerio de Economía y Finanzas y dice, se aprobó esta ley, quisiéramos tener la partida en el nuevo presupuesto porque está en vigencia a partir del próximo año. Negociación.
¿Puede usted obligar al Poder Ejecutivo por una ley a meter dentro del presupuesto, en el presupuesto del próximo año? Podría ser. Sí, él podría ser. Es una ventana abierta. Es una ventana abierta. Nadie lo está haciendo así. No tenemos problemas. El Ministerio de Economía y Finanzas dice que no se puede porque no, estoy hablando de este presupuesto. El gasto público viene por este presupuesto. Yo no puedo modificar este presupuesto. Es correcto. Yo estoy diciendo que lo incluyan en el presupuesto del próximo año. El argumento mayor, ¿cuál es? ¿Acaso no se meten partidas por disposiciones complementarias en la ley de presupuesto cuando viene al Parlamento? Sí, ahí yo la voy a meter, ¿ya? Ahí yo la voy a meter, eso es de mi cuenta. Si no logro meterla, no hay viabilidad económica de la aplicación de la ley del Ministerio de Economía y Finanzas, dice no hay plata para eso, no está en la ley de presupuesto. ¿Se acabó? ¿Pero me parece interesante o no? No, hay que abrir ventanas, ¿no? Bueno, esas son las dos preguntas sobre las cuales yo he hecho. La primera pregunta es sobre el asunto poblacional, ¿no es cierto?, social, y la otra sobre el asunto económico. Ahora, vamos a abordar este asunto del análisis de costo-beneficio en base a 6 preguntas. Ustedes, yo les he enviado este libro a la plataforma, está en el aula virtual, pero si alguien quiere el físico, tengo unos cuantos todavía que me quedan por ahí, ¿ya? Pero está en la plataforma virtual. Entonces, miren, cuando ustedes van a hacer el análisis costo-beneficio, tienen que hacerse la siguiente pregunta, tienen que responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es el estado que se pretende cambiar con la propuesta? ¿Hay un estado de partida? Pues eso está mal, es el diagnóstico que hemos hecho. Eso es lo que se pretende cambiar. Lo tenemos, ahí está. Ahí está. La segunda pregunta es, tú dices que esta es la solución, ya, entonces ¿cuáles serían los cambios que se propiciarían? ¿Cuál sería el nuevo estado? Se presume que va a ser un nuevo estado, ¿no? ¿Cuáles serían los cambios que se propiciarían? ¿Cuál sería ese nuevo estado? Y entonces acá vienen las preguntas que son ya más propias del análisis costo-beneficio. ¿Quiénes serían los afectados positiva o negativamente por la ley? Comentario que acabamos de hacer. ¿Quiénes serían los afectados? Y esta pregunta es sumamente importante. Es sumamente importante. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿esos cambios de la nueva situación, ¿no es cierto?, pueden ser cuantificados? O sea, ¿cuánto cuesta la propuesta? ¿Pueden ser cuantificados o no esos cambios? ¿No? Y entonces, si uno mira esas preguntas, ¿no es cierto?, esas 4 primeras preguntas, dice, no, estos cambios, mirados desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, afectarían negativa o positivamente, ¿no es cierto?, no solamente a los afectados, sino a la población, o sea, peruana en general. ¿Qué repercusión? Y lo último es, ¿no es cierto?, fundamental, en razón de lo encontrado, si el proyecto de ley tiene viabilidad o no tiene viabilidad. Eso es lo que, digamos, lo que tendrían que haber hecho para el día de hoy, ¿no? O sea, si tienen la parte resolutiva, esto puedo hacer. Desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. En cada uno de estos ítems, que yo sé, paso, incluyen también el análisis de impacto ambiental, ¿no es cierto?, análisis de impacto ambiental. Pueden haber opiniones respecto de cada uno de ellos. Sobre, por ejemplo, puede haber una opinión sobre la parte de la comprensión del problema. El señor agarra y dice que el problema tiene los siguientes rasgos: olvida esto, olvida lo otro, olvida aquello. Esta tipificación de esta parte olvida, por ejemplo, tiene las cantidades desactualizadas.
estadísticamente hablando. Pueden haber objeciones de ese tipo, ¿no? Pueden haber objeciones de carácter constitucional, pueden haber objeciones de carácter social, en el sentido de que esta población, no es cierto que esta población va a ser afectada positivamente, también hay eso, ¿no? O que va a ser afectada, no es cierto que va a ser afectada negativamente. Por ejemplo, el proyecto Tía María, ¿no es cierto? Estoy fuera del ámbito del Parlamento, porque el proyecto de Tía María es un proyecto, dicen de que se van a ver afectados los campos, etcétera. Los que defienden el proyecto Tía María dicen no, porque hay cerros de por medio y no va a llegar la afectación hasta ese lugar, que los demás. Es un debate, ¿no? Entonces, puede haber una objeción ahí, un debate. Son asuntos constitucionales, sociales, económicos, ambientales, ¿no? Etcétera. Y esas opiniones se pueden, hay que sopesar esas opiniones en cada uno de esos aspectos. No hagan lo que están haciendo ahora, opiniones de los señores fulano, sultano, mengano y perencejo en un ítem del proyecto de ley, ¿no es cierto? Y después agarran y no las tienen para nada en cuenta en la fundamentación, no las discuten, no las rechazan, ¿no es cierto? No se apoyan en ellas cuando es importante apoyarse en ellas. No pasa nada con las opiniones. Sencillamente dan razón de que se les pidió opiniones a los señores fulanos de tal y tal. O si alguna vez hacemos un curso sobre elaboración de dictámenes, ¿no es cierto? Allí, los dictámenes ahora están siendo elaborados de una manera muy formalista, ¿no? O sea, le ponen los títulos, ¿no? Le ponen los títulos. Los títulos, ¿qué son los títulos? Fundamentación constitucional. Abajo le ponen análisis costo-beneficio como título, cuando es necesario análisis le ponen otro título y después le ponen opiniones abajo. ¿Qué significan los títulos para la fundamentación? No significa nada, ¿no? Entonces, ese tema tiene que ser solucionado, tiene que ser visualizado de esta manera en el proyecto. El que cree que esa idea, ¿no? que viene de muchas vertientes al interior del Parlamento, presenta tú nomás, ya en comisiones lo ven, y si lo ven mal, ¿cuántas leyes han salido con problemas serios? ¿No? El proyecto de ley tiene que estar bien elaborado para que los demás encuentren la menor dificultad de entender. O sea, yo tengo la presión de la Sociedad Nacional de Minería y presento un proyecto de ley acá, hecho por la misma Sociedad Nacional de Minería, presento favorable totalmente a la Sociedad Nacional de Minería. Y entonces me lo presentan a Corrito, ahorita ya tiene hecho, preséntelo nomás usted, pues ya pues yo no. No, un ratito, voy a revisarlo, voy a ver de qué se trata. Voy a ver cómo han fundamentado ustedes, si pueden tranquilamente estarlo utilizando para fines que no son santos, presentando un proyecto a ciegas, ¿no? Y los criterios para ver si el proyecto está bien hecho están acá. Ahora, yo les he hablado sobre la guía de orientación de análisis costo-beneficio legislativo elaborada por el Congreso el año 2005, ¿no? La tienen también en su aula virtual, yo la tengo acá impresa, ¿no? Si alguien quiere sacarme una fotocopia, le presto esto y me saco una fotocopia, no hay ningún problema. Acá dice guía de orientación del análisis costo-beneficio. Muy bien. Se encuentra en el chat grupal, ¿no? ¿Perdón? Se encuentra en el chat grupal. Ah, si está en el chat grupal. Ah, ya la subió usted ya. Ah, ya la subió, ¿no? En el chat grupal está, sí. Sí, yo la envié. Muy bien. Entonces, acá, de manera un tanto distinta, como yo he planteado, ¿no es cierto?, el análisis costo-beneficio, acá se habla de pasos, ¿no? De pasos, no responder preguntas. O sea, dice esta guía, paso 1, contexto de la iniciativa. ¿En qué estamos? Bueno, ¿en qué estamos? ¿No? Segundo, el objetivo. Hacia dónde queremos dirigir, ¿no? O sea, que es lo mismo que decir, este problema lo solucionamos, este estado lo cambiamos por medio de estas otras reglas, por medio de estas otras normas, ¿no?
Paso 3, contenido de los cambios. Pero disculpe, si desean los alumnos pueden ingresar ahorita al chat para que sigan la lectura de usted. Ah, perfecto. Sí, sí. ¿No? Entren al chat de redacción parlamentaria 3 Sí, y ahí está. para que puedan seguir la lectura del profesor. No, el paso 3 es el contenido de los cambios, claro. ¿Cuál es la alternativa a la propuesta? ¿No es cierto? Muy bien. Identificación de los actores. Ah, estos son los actores sociales, pues. ¿No? Esta es la población afectada, estos son los actores sociales. Perfecto. En el paso 5 tiene el análisis, ¿no? Y después tiene presentación de los resultados. Y ahí, y acá en esta guía, es lo más valioso de esta guía, ¿no? Aparte de estos 6 pasos, que es que son los ejemplos de aplicación. Hay 2 ejemplos de aplicación. Si ustedes lo revisan bien, entonces verán con claridad cómo se puede aplicar este análisis con beneficio a las propuestas que van a presentar. Muy bien. Pueden tomar la metodología que quieran, pero estas son estas preguntas que he señalado, tanto de acá como las que están en este texto, las que están en este texto, ¿no es cierto? Sencilla y únicamente son guías para que ustedes elaboren bien el análisis de costo-beneficio. ¿Ya? La metodología puede ser cualquiera, pero esas preguntas tienen que estar contestadas con claro la pregunta. Muy bien. Entonces, pasemos un ratito antes de que me olvide, un asunto de carácter administrativo, ¿no es cierto? Muy bien. La próxima semana, el próximo viernes, hoy día es lunes. Hoy día es viernes. Yo paro con el lunes y el viernes así. Este fin de semana, doctor, todos los días son iguales. Ya su época adaptada, ¿no? Parece, ay, gracias a Dios es viernes, se pasó. Gracias a Dios es viernes. Sí. Parece, gracias a Dios. Bueno. ¿Dónde estás? Fíjense, la próxima semana, ¿Y abajo? ¿Ya dejaste? o sea, el día lunes, la próxima semana, es decir, el día lunes, vamos a tener la última clase formal, ¿no? El 4. Eso es un asunto ya con el centro de estudio cotizo. Sí, pues, un diplomado. Esa iniciativa es y hacen el diplomado correspondiente. Más aún, yo he hablado el otro día con mi querido amigo Víctor Ceballos, a quien ustedes conocen, y le he propuesto hacer un diplomado, ¿no? Pero en derecho parlamentario. El derecho parlamentario incluye esto, pero derecho parlamentario, o sea, hay que mirar bien la organización del Congreso, aclarar cuál es el sentido de las funciones del Congreso, porque acá se dice que las funciones son 3, la de representación, ¿De dónde han sacado eso? ¿De dónde han sacado de que el Parlamento tiene función representativa? Función legislativa no tiene. ¿En qué parte de la Constitución dice que tiene una función representativa? Tiene naturaleza representativa, no función representativa. La función representativa es a través de la función legislativa, a través de la función de control político, a través de la función administrativa, a través de la función garantista, etc. Que son actos representativos, son actos de representación. ¿De dónde han sacado de que el presidente de la República no ejerce representación? Que solamente el Parlamento ejerce representación. ¿De dónde han sacado eso? ¿Acaso el presidente de la República no es elegido por el pueblo una? Y en segundo lugar, solamente puede ejercer sus funciones, si es que juramenta ante el Parlamento. Es representante entonces, pues.
¿Y por qué le echan toda la representación al Parlamento? Las regiones no son representativas, tienen ¿cómo se llama? Elección popular. Los municipios tienen elección popular, tienen sus parlamentos, no estamos en un régimen federal, ¿no? Pero tienen generan normas. Pero en el caso del Parlamento, el Parlamento tiene naturaleza representativa y ejerce la representación a través de sus funciones. Me estoy metiendo este paréntesis por lo siguiente: el año 2005, si no me equivoco, quizá puede haber sido un poco después, la señora Omonte, entonces la señora Omonte, que fue congresista, ¿no? Se hizo cargo de una comisión especial sobre representación. Una de las conclusiones que sacó, ¿no?, esa comisión es crear la comisión ordinaria de representación. ¿Ustedes saben lo que significa eso? O sea, eso quiere decir que como nosotros como los comunistas son representantes, se iba a convertir en un lugar donde iban a hacerse todos los pedidos, ¿no es cierto?, de los representados. Y el Poder Ejecutivo no tiene órganos para que los representados hagan sus pedidos. Es una cuestión administrativa. ¿Acaso iban a presentar proyectos de ley, hacer resoluciones constitucionales a través de esa comisión? No. Cuando yo hablé de ese tema con la señora Omonte y estaba ahí un ex oficial mayor a quien no nombro porque le he hecho mucho al Parlamento, no, la actual no, era otra, ¿no? Adelante. Ya, no, usted no me tira. Pero en la Constitución dice. No me tira la cuestión, eso lo digo, voy a terminar, ¿no? Dijo que cuando la señora Monte dijo que yo sí, pero esto no, pero fíjense el poder que tendría. Ese es un argumento para romper la división de poderes y la organización del Estado. Pero por supuesto que lo hacen además, ¿A quiénes se los traen? Tienen que llevárselos al Poder Ejecutivo. ¿El parlamentario puede ayudarlos? Sí puede ayudarlos, pero es discrecional si los ayuda o no. Es discrecional, nada lo obliga al parlamentario, nada lo obliga al parlamentario. Buenos días, señor. Estaba esperando que llegara, pero también estaba esperando que llegara la señorita acá porque he quedado pensando sobre su objeción del otro día respecto a si el proyecto presentado acá era realmente un proyecto de ley sobre la materia, ¿no? Sobre la materia. Bueno, ya que están llegando, Jacqueline, se va a aprobar la bicameralidad. Yo creo que es prudente esa actitud de la bola de cristal. Doble contra sencillo. No, yo no sé. Que llegue el jueves. Yo no sé. Porque creo que para la Junta Nacional de Justicia no tienen los 66 votos. No tienen. ¿Saben cuántos congresistas hay con causas penales? O que están encausados con carpetas fiscales. ¿Saben? Cerca de 80. Saquen su cuenta nomás si van a votar en contra de la Junta. Saquen su cuenta nomás. ¿Cómo? O sea, van a militar, digamos, claro, cuestiones distintas. No van a tocar encima de la Junta. Sí, claro, van a ser diferentes, sí, van a manejarlo de manera distinta. Pero no sé, habría que analizar qué opina el señor Bermejo, que está tan callado en este tiempo. Sí, vamos a ver qué opina el señor Bermejo, que se aparece de vez en cuando nomás por el Parlamento. ¿Qué opina al respecto el señor Bermejo? Si su grupo vota en abstención respecto a la bicameralidad, no hay 87 votos.
doble contraofensiva. Ahí está, no, todavía está por verse. Ya. Bueno, pero les quiero decir lo siguiente. El día lunes, ¿no es cierto? Porque si no me equivoco hoy día es viernes. El día lunes van a tener una reunión, voy a tener una reunión con ustedes, pero por grupos. O sea, en el chat del grupo esta noche, ¿no? Yo voy a poner que tienen que presentar la sustentación de sus proyectos de tal hora a tal hora, el grupo tal, de tal hora a tal hora, el grupo tal, de tal hora a tal hora, el grupo tal, el grupo tal. Son 6 grupos. Tenemos cerca de 3 horas, o sea que tenemos más o menos 50 minutos, 40 minutos con cada grupo. El grupo entra solo. El grupo está solo. Te voy a sacar el alma. Para poder rajar y que el resto no se entere. ¿Ah? No, delante de todo no. Delante de todo no. No, la cámara ahí, la cámara sí que... Se borra. Bueno, eso por un lado. Lo otro es que el día viernes de la próxima semana, estamos extendiendo un día más, ¿no? El día viernes de la próxima semana tienen que venir por 2 razones. La primera es porque van a sustentar sus proyectos de ley delante de todos. Y ahí la sustentación van a tener 15 minutos o 20 minutos, porque después, más o menos a las 12:30, se va a ver una ceremonia de clausura. Les van a entregar sus diplomas, ¿Cómo vas a coordinar? si fuera posible para esa misma fecha, si no, ya después, pues no hay ningún problema. Sería bonito, ¿no? Para los que no han venido, por supuesto, no van a tener eso. Bueno, después yo voy a hacer un informe, por supuesto, de cada grupo, como corresponde. Eso ya está fuera después de la clausura y de todo. El aula para el día viernes ya está separada, y hago hincapié en esto porque el Centro de Estudios Constitucionales ha tenido que hacer un trámite adicional a la separación, ¿no es cierto? Porque estaba separada solamente hasta el lunes. Bueno. Acá mismo va a ser el viernes. Es correcto. Acá mismo va a ser el... Acá Lo que mismo. nos está diciendo es que las clases inicialmente acababan el lunes 4 y ahora van a acabar el próximo viernes 8. ¿Ok? En la misma aula, en el mismo horario. Pero de hecho contamos ya con el compromiso de ustedes para cerrar. Claro, y tienen que venir ese día a sustentar, vengan con su terno, con su... Se van a sentar acá se van a sentar, no se van a estar ahí, no, acá se van a sentar, los demás le van a sacar el alma. Vengan con toda la medalla de oro, de plata, de todo. Bueno, y después va a haber la clausura a las 12:30. Dicen que el Centro de Estudios Constitucionales se va a portar ahí con unos sanguchitos. Bueno, y entonces hoy día estamos viendo el tema relacionado con el análisis costo-beneficio, ¿no? Que yo acabo de comentar, ¿no? En síntesis, ustedes pueden hacer su análisis de costo-beneficio a razón de las preguntas que se plantean en el manual de mi propuesta, o pueden hacerlo sobre la base de la guía de orientación que está en el aula virtual, ¿no? En los 6 pasos del aula virtual. Muy bien. ¿Desea usted hacer uso de la palabra? No. Muy bien. ¿Qué cosas, Paul, han perpetrado hoy día sobre el análisis costo-beneficio de la propuesta de usted? La pregunta es sobre qué población va a recaer su proyecto y cuánto va a costar su implementación. No se descuiden a las finales, persistan. Yo sé que hoy día no es un día, la semana pasada tampoco ha sido una semana muy tranquila, que digamos, y lo que se viene no es nada tranquilo en esta semana, ¿no? Pero nos ha tocado coincidir, ¿no? En esos aspectos, hacer que hagan un esfuerzo
como lo han hecho hoy día, de venir, ¿no? Haga un esfuerzo más y ya estamos terminando. Ya llegó mi paisano también, ya lo estaba extrañando. ¿Ya? Entonces, intenten por lo menos, ¿no? Situar su propuesta después ya hasta el próximo viernes ya habrá madurado, ¿no? Ese punto. Buenos días. Pero buenos días. Intenten focalizar su propuesta desde el punto de vista de cuál sería la población afectada, y puede ser afectada positivo o negativamente. Hay un sector de la población que puede ser afectado positivo o otro negativamente, no hay problema. Intenten hacer eso, ¿no? Y después, ¿cuánto costaría la implementación de esa propuesta? Señor Barrate, no voy a repetir el asunto relacionado con la posibilidad de que entren en vigencia algunas normas el 1 de enero, porque eso es solamente para los que han estado antes. Ya sí. Aprovechando que lo de que por naturaleza el Congreso representa, ¿no? O sea, en la Constitución dice que el Congreso representa a la nación y el presidente personifica a la nación. Entonces, ¿cómo interpreta esas dos? Claro, lo que no sé es que la personificación tiene características más bien jurídicas, ¿no? O sea, digamos, no hay nadie hacia el extranjero que pueda personificar algo. Un parlamentario no personifica. Y a eso se refiere a una personería jurídica internacional, en ese sentido. Pero yo he ido un poco más allá, o sea, no sé si bien se ha ido más allá bien, pero y se personifica a la nación. ¿Qué se entiende por nación? ¿No? Y algo que es indiscutible, se pueden discutir otras características de lo nacional, es que la nación es el conjunto de los ciudadanos. Entonces, si la nación es el conjunto de los ciudadanos y el presidente de la República personifica a la nación, quiere decir que esta es su representación, ¿no es cierto?, personificándola. Pero el argumento más fuerte para sostener de que el presidente de la República es un representante, ejerce representación, es que jura ante el Parlamento. No puede ejercer la primera magistratura si es que no jura ante el Parlamento. Es una condición sine qua non, ¿no es cierto?, juramentar ante la representación nacional. Ante la representación nacional. Entonces, una cosa es que el presidente represente a la nación y que esa representación esté en relación con las relaciones internacionales. Es correcto, porque la política exterior le corresponde según el 118 y todo eso, ¿no? Pero que el presidente, al juramentar ante el Parlamento, afirme su carácter representativo, ¿no es cierto?, en su ámbito de competencia, que es el ámbito de la administración del Estado, ¿no es cierto?, la administración es administrativo, ¿no es cierto?, del Estado, lo hace un representante más. ¿Por qué vamos a reducir la representación solamente al Parlamento? El presidente no representa a nadie, o sea, su origen popular no tiene ninguna significación. ¿No? Ahí lo dejo, como reflexión, porque al Parlamento se le tiran encima, ¿no es cierto?, porque no cumple con funciones, y muchas veces esas funciones que le achacan al Parlamento son funciones del Poder Ejecutivo. Lo que pasa es que el Parlamento hace 30 años que no se defiende, que no sabe defenderse. ¿Por qué? Porque en el pensamiento rigorista, ¿no?,
que podía haber sido de otro grupo también, pero con digamos, las mismas características, ¿no? El Parlamento no podía oponerse al Ejecutivo, dependía del Ejecutivo. Yo recuerdo, yo he sido candidato al Parlamento en ese tiempo, cuando el fujimorismo estaba fuerte, ya por un grupo disidente, o sea, un grupo que no era fujimorista, ¿no? Entonces, cuando yo conversaba con los dirigentes del partido, me decían, los fujimoristas están preocupados porque no tienen mayoría parlamentaria. Están buscando alianzas para la mayoría parlamentaria. O sea, tenían que tener mayoría parlamentaria. Yo no estoy diciendo si esto está mal o bien, no estoy haciendo juicio de valor, estoy diciendo el hecho. O sea, tenían que tener mayoría parlamentaria para que no hubiera posibilidad de que el Parlamento se enfrentara con el Poder Ejecutivo. En el pensamiento fujimorista, el Parlamento era dependiente del Poder Ejecutivo, y ahí es donde el Parlamento empezó a perder, ¿no es cierto?, personalidad propia. Nadie se opone. El Parlamento no discute políticas con el Poder Ejecutivo. No discute políticas con el Poder Ejecutivo. Yo no digo que le imponga. No, pero puede discutirla. Claro que puede discutirla. No hay. Cuando le he dicho al señor Acate, que brilla por su ausencia, que el Parlamento puede oponerse a políticas del Poder Ejecutivo, pero por supuesto que puede oponerse. No las puede determinar, que es otra cosa. ¿Y por qué no se opone? Porque no hay debate parlamentario. Entonces le he dicho al señor Acate, ese proyecto de ley es una preocupación del Parlamento, correcto, ya, muy bien. No la puede canalizar a través de un proyecto porque no hay materia legislable, canalice mediante una moción de orden del día, que es un instrumento político. Va a dar lugar a un acuerdo después del debate, donde el Parlamento diga, señores del Poder Ejecutivo, los instamos a tal cosa, los requerimos a tal otra, y los invitamos a un debate tal día, en el Pleno del Congreso. Eso de hacer debates en comisiones es un chiste. Acabo de contarme un conserje, que los conserjes saben todo, ¿no? En el Parlamento hay que hacer amigos de los conserjes, porque los conserjes saben todo, ¿eh? Todos lo saben, ¿no? Están metidos en todos sitios, ¿no? Me contaba que no sé, no me precisó si era un ministro o un funcionario, le decía al congresista, pero en público, ¿para qué discutimos sobre este tema si los dos estamos procesados? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver, pero se lo sacó como descalificativo, ¿no es cierto? Y él también dijo, yo también estoy descalificado, no voy a discutir con usted porque tengo un proceso. Esa es una viveza, una criollada, una cosa ramplona, bien ramplona, pero tiene efecto. ¿Para qué lo mandan a un ministro, a una comisión? Para hacer número nada más, no pasa nada. ¿Acaso la comisión puede presentar una moción de orden del día censurándolo al ministro? No se acostumbra eso. Doctor, bueno, hay que ver también que la participación de los, digamos, la experiencia quizás de algunos legisladores, nos toca trabajar en algunas comisiones en donde, por ejemplo, si el invitado es el ministro y él es viceministro, ni siquiera le da el presidente de la comisión participación, le dice que lo considera, que lo respeta, que no hay ningún tipo de, digamos, de afectación de sus honores, pero no le va a dar participación y punto. Y en cambio en otras comisiones que también nos toca escuchar y participar, llega el director regional enviado por el director nacional, el viceministro, el ministro lo pasa a cuarto nivel y sin embargo lo dejan que participe. Técnicamente hace muy buena exposición porque sabe el tema, pero no va a resolver nada porque no tiene el rango para decidir. Entonces, ¿para qué llegó? Para una exposición muy culta, ¿no? Nada más. Sí, pero hago esta votación porque los debates con el Poder Ejecutivo son debates políticos, no son técnicos. Pueden apoyarse en lo técnico, sí, pero son debates políticos. O sea, lo que pasa es que se ha perdido el sentido de la política, pues, ¿no? Entonces,
El ministro puede ir con un asesor y el asesor le puede pasar la carpetita y decirle que pero él se tiene que defender políticamente con esos argumentos. No, acá da lo mismo. Lo traen a uno como acusado y lo sientan al costado del presidente. Cholito, que fíjate cómo se... Ustedes han visto cómo se realizan en Estados Unidos y en otros países cuando viene alguien para ser investigado. Cuando lo llamaron al jefe al creador de Facebook, este señor Hutzenberg, ¿cómo? Ah, sí, Zuckerberg, ¿no? Entonces lo llaman, lo sientan allá abajo, los juristas están en un estrado, lo sientan abajo. ¿Por qué? Porque lo están llamando para decir, ¿sabe qué? Explíquenos esta vaina porque queremos que acá hay algo malo. Pero acá no, bien. El ministro está totalmente cuestionado. Siéntate acá, compadrito, porque tú eres ministro. Siéntalo al frente. Siéntalo al frente. Por lo menos siéntalo al frente. Hay que condicionar las armas. Hay que ver el cafecito también. No, pero El Parlamento no se hace no, dale cafecito todos los días, pero siéntalo al frente. Que lo defiendan quienes tienen que defenderlo y los demás lo atacarán como tienen que atacar. ¿Han visto cómo son los debates en el Senado español? Yo sigo en la política española porque hay un problema igualito al Perú con este señor Pedro Sánchez. Igualito al que se produjo con el presidente Castillo. Igualito, que es la estructuración del Estado, todo igualito es el panorama en España. ¿No? Y debaten así. Usted, señor fulano, que dice tal cosa, así. No, que yo no diríjase por medio de la presidencia, siempre me dijo por medio de la presidencia, pero lo miro a él, pero no tenía ¿no? Y el otro tiene derecho a la respuesta, responde pues. La estación de preguntas, por ejemplo, que hace años que no se hace en el Parlamento, estaba mal estructurada en su dinámica, y lo que debía hacerse, ¿sabe qué? Su pregunta es en un minuto. Si usted en un minuto no ha hecho bien la pregunta, hay que saber formular preguntas, ¿no? Entonces, yo veía a los diputados españoles en 30 segundos hacer una pregunta para que el otro respondía en 5 minutos, 10 minutos, no sé cuánto tiempo. Y después había la réplica. Y después había la contrarréplica del ministro, que evidentemente tiene que finalizar. Pero de frente, señor ministro, usted debe dimitir. Después que ha pasado esto, usted debe dimitir. ¿Qué hace allí? Usted ahí. Acá no. Somos tan respetuosos que hasta el delincuente lo tratamos bien. Bueno, lo dejamos por ahora y ya son todos temas que están en el Parlamento. Ahora, el punto aquí es el análisis costo-beneficio, ¿no? O sea, la población afectada, positiva o negativamente, ¿eh? Porque pueden ver en la población ámbitos distintos, unos afectados positivos y otros negativamente, en la ciudadanía, ¿no? Para no hablar de... Y después la parte económica, pues. Miren, estamos hablando de viabilidad del proyecto, de la viabilidad del proyecto. Hay que ser exigentes en darle viabilidad al proyecto. Tiene que tener viabilidad constitucional y legal, tiene que tener viabilidad social y económica, tiene que tener viabilidad ambiental. ¿Se dan cuenta? Tiene que tener viabilidad. No puede darse una ley para que después vengan los pulpines y la deroguen por mandato popular. No podemos dar una ley para que haya una revuelta en Ica y se derogue una de las mejores leyes sobre cuestiones agrarias que está dando muy buenos resultados a la actividad agraria, y ahora estamos sin normas a ese respecto porque no había un reemplazo. Lo que debía hacerse sencillamente es declarar en vigencia, ¿no es cierto?, la derogada ley, ¿no? Entonces, son varios puntos, ¿no? Entonces, eso es un asunto importante. Vuelvo a insistir, las opiniones se pueden dar respecto de todos estos ítems, las opiniones. Es decir, el Ministerio de Economía y Finanzas opina que económicamente no es viable, ya está bien, pues, opina que no es viable, pues opina, pues. Y el Parlamento opina que sí es viable. La Comisión opina que sí es viable. ¿Ya? No, como hacían hace hasta un tiempito, la Comisión de Economía dice que no es viable, lo manda al tacho. Porque Economía dice, ¿quién manda en este Parlamento? ¿Quién manda? La opinión de los congresistas, pues. El acuerdo congresal orgánico.
no al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? O sea, la opinión puede ser social. Oye, hay demasiada oposición, ¿eh? Lo que les contaba al inicio, lo repito para los que no han venido. ¿Qué pasa si no se consiguen los 87 votos en la bicameralidad? ¿No es cierto? El próximo miércoles se va a referéndum. Entonces, si uno es el análisis de la situación del problema, tiene que buscarse la forma de obtener los 87 votos de todas maneras, para los que quieren bicameralidad. Y los otros dirán, nosotros ya veremos qué hacemos para no llegar a los 87 votos. Mi impresión es que no se va a llegar a los 87. Sigo insistiendo en eso, a pesar de que acá el señor Barrante me ha dicho que hay una apuesta de por medio. Invito un ceviche. ¿No? Esa es una opinión, ¿no? Está en el caldero, pues está en el debate, ¿no? Está en el debate, ¿no? Está en el debate. Vamos a ver cómo se produce un ratito, ¿ya? Por esto, solamente para terminar. Entonces, esta viabilidad es muy importante, ¿no? Ustedes pueden decir, ¿sabes qué? Guárdate este proyecto para más tardecito porque el clima social está muy fastidioso a este respecto. No. Está bien, pues, es liberación social. Puede ser jurídicamente perfecto, económicamente viable, no, pero... Oye, no hay plata, déjame conversar con el Ministerio de Economía y Finanzas, todavía no lances el proyecto. Está bien, perfecto. ¿No? Que el gasto público, espírate. No digas que hay gasto público. Si yo consigo un informe favorable del Ministerio de Economía y Finanzas que apoye el proyecto, ya no hay problema de gasto público, porque Economía y Finanzas sí puede modificar el presupuesto. Porque estamos prohibidos, somos los congresistas. ¿Se dan cuenta? Mírate un ratito, ¿no? Si Economía y Finanzas dicen que no, oye, no tenemos viabilidad económica, pero déjame hablar todavía con fulano, con mecano, espérate un ratito, no lances el proyecto. Se consigue el informe y se acabó el problema. ¿No es cierto? Se acabó el problema de la viabilidad económica. Pero todavía no hemos hablado de la viabilidad política. Porque todo puede estar perfecto, ¿no es cierto? Y entonces, de repente hay un grupo influyente dentro del Parlamento. Hay que hablar de grupos influyentes, ¿no? Hay que hablar de grupos influyentes en el Parlamento, ¿no? Y de personas influyentes en el Parlamento. De personas influyentes en el Parlamento que ahora dicen, este proyecto no tiene por qué salir porque yo tengo información del Ministerio de, ¿cómo se llama?, de Relaciones Exteriores, que Estados Unidos se va a estar poniendo a este proyecto. Por ejemplo, yo tenía información de que Estados Unidos, ¿no es cierto?, ha hecho unas llamadas a Relaciones Exteriores, ¿no es cierto? Y parece que eso se ha informado a la Presidenta de la República, o la habrá llamado directamente a ella, no sé cuál es el canal, o la embajadora, ¿no es cierto?, ¿no? Se ha comunicado para decir que la Junta Nacional de Justicia no puede tocarse. Queda la Junta Nacional de Justicia. Vamos a ver si se consiguen los 66 votos, como dicen, aunque yo opino que son 87, pero bueno, vamos a ver si se consiguen los 66. Porque las influencias también cuentan. ¿De qué tendencia es la Cámara de Representantes de los Estados Unidos? Juegan sus partidos también, internacionalmente. Bueno, entonces se están moviendo cosas que no vemos, pues. Están moviendo cosas por abajo que no vemos. No, y de repente no se consiguen los 66 votos para la Junta, de repente, y por una influencia. He visto una entrevista larga que de hecho Rosa María Palacios al vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia, y el presidente de la Junta Nacional de Justicia no ha mostrado mucho interés en presentar una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, ni tampoco ha demostrado tener mucho interés en ir a un organismo internacional para defender su posición. Entonces yo he interpretado de la siguiente manera: ¿está seguro que no tiene los 66 votos? ¿O está seguro, o dice, ¿para qué me voy a preocupar tanto por un año nada más que falta? No vale la pena, me voy a pelear, voy a ganar y no me van a reponer. No, pero están las dos posibilidades. Entonces, sí, un ratito solamente para terminar esto, ¿no? Entonces, en la clase siguiente, en la clase del día lunes, ¿no es cierto?,
ustedes van a tener un horario para comparecer ante el jurado y exponer su proyecto de ley. Y ahí yo voy a apreciar, ¿no es cierto? Yo voy a apreciar si es que tiene fundamentación. Por supuesto que tienen que pasarme el documento, ¿no? O sea, eso es lo más serio, ¿no? Pasan el documento al WhatsApp del grupo el día domingo, ¿no? Y yo ya lo reviso. Pero voy a apreciar si la fundamentación está, y voy a hacer, está en caja, y si la parte legal está bien articulada, ¿no? Entonces, eso es para el día lunes, ¿no? Y también en el WhatsApp yo les voy a dar a ustedes una relación de la hora en la cual van a venir para sustentar su proyecto, pero sí en grupo, solamente el grupo. Solamente el grupo. ¿Ya? Y miren, hagan un esfuerzo este fin de semana con la mayor buena voluntad. Con la mayor buena voluntad. Reúnanse, hagan un esfuerzo y saquen adelante. Lo que hagan no va a ser definitivo, evidentemente, porque en un tiempo tan corto no. Pero hagan el esfuerzo. Porque en lo que yo me voy a fijar es si tienen la idea clara de qué cosa es un análisis costo-beneficio para el caso del Parlamento, y tienen una idea clara de qué cosa es un análisis de impacto normativo, ¿no es cierto? Todo está en prospección, ¿eh? En prospección, no sé si me explico. Es del proyecto respecto a que si se aprobara, ¿no es cierto?, su aplicación tendría estas consecuencias, ¿no? Eso será todo. Muy bien, ¿qué me quería decir, doctor? Ya pasó. ¿No? Ya pasó. Usted también tocó el tema de las personalidades influyentes. Lo que pasa que mucho se tiene, digamos, la generalidad, ¿no? Precisamente, bueno, tenemos una cierta edad, recordamos algunos debates de la etapa del Congreso de los años 90, donde todavía había algunos expositores. Las personas influyentes no se dejaban influir sobre lo que decía la prensa, no se dejaban influir sobre lo que parece que iba a venir la votación, y había novedades, había sorpresas. Una buena exposición con datos concretos sorprendía al público, y todo lo que se había previsto cambiaba en un día a otro, porque esas personas influyentes no se dejaban influir de la prensa, de la generalidad, del que dicen y qué dirán. Simplemente traía su propia propuesta, y eso hacía que haya, digamos, le llamaban un cambio de timón, un giro, y había sorpresas. Y eso es lo que realmente ha determinado, digamos, la diferencia, que hay un Congreso muy estático, ¿no? Ya se preestablecen más o menos cuántos votos va a haber, qué tipo de conductas va a haber semanas antes o días antes, y eso no está bien, porque las personalidades influyentes determinan cambios. Sí, eso es cierto, ¿no? Ahora, yo estoy adoptando una actitud, se lo digo con sinceridad, con transparencia, estoy adoptando una actitud comprensiva en razón de los hechos que están ocurriendo dentro del Parlamento, ¿no es cierto? Porque entiendo que ustedes tienen una demanda también de sus congresistas para cumplir con ellos, hay tiempos que se limitan y todo eso yo lo comprendo, pero no voy a dejar de ser exigente en determinados puntos cuando me hagan de exposición, porque yo tengo una responsabilidad como profesor, no me va a dar lo mismo que hagan un chistecito a que hagan una exposición seria. Y fíjense que para el día viernes, que van a hacer la exposición del proyecto en general, ya, o sea, para todos, ¿no? Por lo menos habrán 5 minutos en los cuales ustedes pueden hacer objeciones al proyecto. Yo le decía a Paul González, ¿no?, que me había quedado dando vueltas su objeción, que me pareció una objeción interesante, respecto a si el asunto del planteamiento de la plataforma, ¿no es cierto?, de la plataforma digital, ¿no?, de Airbnb, ¿no?,
era un asunto que podía ser de competencia del Poder Ejecutivo. Me he quedado dándole vueltas al asunto, ¿no? Y le confieso que no lo tengo claro. Todavía no he logrado aclararme en ese respecto. Dele vueltas a ese tema, porque esa objeción es una objeción muy interesante, pero también hay argumentos para respaldar la posición de ustedes, ¿no? O sea, pero la objeción esa tiene que ser superada. Si no, yo lo conozco, se va a plantear en la exposición del día viernes de la próxima semana. Se va a plantear igualito. Voy a leer su proyecto. La idea, apenas ustedes me manden los proyectos, yo los distribuyo para que los lean, ya sin picárselo, el que te pica pierde, en política el que te pica pierde, Bueno, entonces, ese es el asunto, o sea, una de las cosas que a ustedes les va a servir es el informe que yo haga sobre su trabajo, porque el informe no es que yo lo haga, se lo entrego al Centro de Estudios Constitucionales y ustedes no saben nada. No, ustedes también van a recibir el informe, ¿no? Entonces, el informe, por supuesto, es un informe que con toda imparcialidad va a decir pasa esto, pasa lo otro, no con ánimo de alabar ni de ofender, sino con ánimo de que se solucionen, ¿no es cierto?, o se refuercen aquellos aspectos que son positivos, ¿no es cierto? Esa es la idea. Bueno, yo creo que tenemos ya... Dígame, sí, con respecto al tema del costo-beneficio, ahí realizando algunos proyectos también de ley, no son muy específicos en este tema, ¿no? Mencionan así en forma genérica, de repente, cuando hablan por decir el costo, mencionan que no genera gasto al erario nacional, ¿no? Algo así muy genérico, y también en cuanto al beneficio, también, o sea, no hay números, mejor dicho. Así es, ¿no? Ni siquiera hay una visión cualitativa, ¿no? O sea, no cuantitativa, sino ni siquiera hay una visión cualitativa del costo-beneficio. Y no se puede reducir el análisis de costo-beneficio falsamente a una fórmula que diga no irroga gasto, porque siempre irroga. Porque dice, lo hacemos dentro de su presupuesto, lo cual supone que la modificación es de partida, pues. ¿Es modificación del gasto público o no es modificación? Y modificación del gasto público. No es que aumenta ni disminuye, no, es modificación del gasto público. Entonces, ese argumento es un argumento superficial, ¿no? Y lo va a encontrar usted en casi todos los proyectos de ley. Yo he encontrado uno solo donde había un análisis de costo-beneficio respetable. Pareciera que cuando le pones el análisis del costo, va a generar pues inversión, ¿no? Porque si uno detalla números es como si estuviera solicitando presupuesto, digamos, entonces claro. Ahí va a decir, pero esto está generando presupuesto, el proyecto no va. Es que esa es justamente una de las cosas que hay que saber sortear, esa provisión del artículo 79, la hablamos, ¿no? Esa provisión del artículo 79 hay que saberla sortear. Ya. ¿Qué pasa si usted al proyecto le pone entre vigencia el 1 de enero del próximo año? ¿Me está modificando el presupuesto? No lo está modificando. ¿Qué significa eso? Que va a entrar con el nuevo presupuesto, ¿no es cierto? Porque entre vigencia el 1 de enero del año siguiente. No, muy bien. Y entonces usted consigue la plata mientras se debate el proyecto de ley de presupuesto que envió el Poder Ejecutivo. Una posibilidad, ¿no? Una posibilidad. Entonces hay que saber sortear eso. Y el análisis de costo-beneficio es tan importante que, como les digo, puede haber pérdida de fiabilidad. O sea, si usted no tiene claro si la población, miren, vuelvo a repetir, si la población no es un ente que esté como si fuera una masa amorfa. No existe eso. No es una masa amorfa la población. El pueblo, la población, el color, no es una masa amorfa.
Entonces, tiene sus representaciones acerca de las cosas, o sea, tiene sus concepciones acerca de las cosas, tiene sus actitudes frente a esas cosas, tiene sus valoraciones respecto de eso. Yo acabo de hablar con las dos personas que, lo acabo de ejemplo, ¿no? Con las dos personas que hacen servicio en mi edificio de cuidado, ¿no? Y los dos me han dicho, ¿para qué va a haber bicameralidad? Vamos a dar de comer a más ineptos. Con una sola cámara es suficiente y tanta vaina. Y si, por último ya cierran la cámara, ¿no? Claro, lo último es inaceptable, no es una democracia, pero con una sola cámara. Ese argumento supone una representación del Parlamento. Yo quiero que sea unicameral. Supone una actitud. Me parece mal que sean dos cámaras, es una actitud. Y si hay una valoración negativa. Si eso no se mira bien, en un proyecto de ley, entonces esa viabilidad no está siendo entendida con claridad. ¿No? Puede haber inviabilidad constitucional, inviabilidad social, inviabilidad económica, etc. Hay que ir sorteando todas esas dificultades. Una consulta que me hizo un miembro del sindicato. ¿Y qué va a pasar con los trabajadores? Porque ahí no se ve el tema. Bueno, está un poco fuera del curso, pero vale la pena hablar acerca de eso, ¿no? Bueno, en el reglamento del Congreso se dice que existen en la organización parlamentaria, en la administración del Parlamento, la organización parlamentaria y el servicio parlamentario. Ustedes pertenecen a la organización parlamentaria, porque dependen de congresistas, ¿no? Salvo que hay alguno que trabaje por el servicio parlamentario, no creo, ¿no? Es interesante cómo la organización parlamentaria tiene más interés que el servicio parlamentario en este tipo de temas. Es interesante, ¿verdad? Pero yo sé cuál es la razón. Están con el síndrome de Turot. ¿Qué significa? Los del servicio parlamentario están desmotivados. Ven que una persona entra y gana 12.000 soles y ellos tienen 30 años de servicio y están ganando 6.000. ¿Es así de repente? Ven que otra persona entra sin concurso, sin nada, puestos del servicio parlamentario, sin tener experiencia, sin concurso, sin nada. Están desmotivados. Hace tiempo que tienen el mismo sueldo. No cambian, están desmotivados. Bueno, pero volvamos al punto, ¿no? Ese tema, aunque a ustedes les parezca mentira, los que están en la organización parlamentaria tienen un tratamiento preferencial respecto al servicio parlamentario. Preferencial. Porque en el reglamento de organización y funciones, no, en el reglamento de... ¿Perdón? ¿Cómo? No es ROF, sino en el reglamento interno de trabajo, en el RIC, en el Ministerio de Trabajo está claramente 5 plazas y después hay una resolución de la época de Marta Chávez que permite dividir las plazas en el Parlamento, con lo cual estoy en total desacuerdo. No hay ningún derecho a dividir una plaza por el mismo trabajo. No hay ninguna resolución de prohibición a ese respecto. Pero ya nos estaban permitiendo, claro. Pero por una razón de carácter ético. Sí, no por una, la pandemia no sí, se permite. la norma está vigente. La norma está vigente. Y cualquiera que aplique esa norma estaría amparado por esa resolución de esa directiva. Sí. ¿No? Entonces, ese punto están mucho mejor tratados. ¿Cuál es la desventaja de los que pertenecen a la organización parlamentaria? Que dependen de la voluntad del congresista. Eso es todo. No tienen régimen laboral propiamente dicho, ¿no es cierto? Propiamente dicho. Los servicios parlamentarios tienen la 728 y ahí está. ¿No es cierto? Ustedes gozan de los beneficios del 728, pero dependen de la voluntad del congresista. Mañana el congresista dice, tú ya no, porque son cargos de confianza, ¿se entiende así? ¿No? En el servicio parlamentario hay un problema
porque aparte que ha sido infiltrado políticamente, lo cual me parece pésimo, porque uno debe entrar por concurso al servicio parlamentario, no por designación de un congresista, no por pedido de un congresista, que está muy bien que lo haga con su personal, pero que no lo haga pero no en el servicio parlamentario. La señora, hablando claro, ¿no? hablando con datos, ¿no? La señora Espinosa, que ha sido congresista, no puede ser gerente general de administración, ¿no? Claro que es una infiltración política en un órgano del servicio parlamentario. El señor fulano de tal, que ya no me acuerdo los nombres, no puede ser jefe de cooperación internacional porque ahí hay plata de por medio, ¿no? Y porque además esa señora, hace un tiempo ha sido congresista, ¿no es cierto? O sea, porque los congresistas tienen que ¿cómo? No, participación ciudadana, la oficina de control de cooperación internacional, etcétera, ¿no? Por el congresista, eso es una infiltración del servicio parlamentario. Entonces, el servicio parlamentario, que se caracterizaba por su imparcialidad y servía igual a todos, ya no sirve igual a todos, ¿no es cierto? Porque hay la vinculación política. El señor oficial mayor, hay que decirlo con toda claridad, que es amigo mío, que es una excelente persona, ¿no es cierto? Es de confianza del fujimorismo, como el señor Chevasco también es de influencia del fujimorismo, ¿no es cierto? O sea, y cuando estuvo el señor oficial mayor, no me acuerdo, pero un oficial mayor que era de confianza del señor Salaverry, cuando el señor Salaverry era, o sea, no podemos andar en ese plan, no podemos hablar en ese plan. Un oficial mayor con anterioridad a esto, 13 años de promedio de permanencia en el curso, en el cargo. O sea, y era el garante de la institucionalidad democrática, ahí no había que partido, y les cuento un caso. El señor Alba Castro, cuando fue presidente del Congreso en el primer gobierno aprista, trató de sacarlo al señor Chacón, que era el oficial mayor, que venía ya de lejos, siendo el oficial mayor, y el quien se lo puso fue el señor Fernando León de Rivero, también aprista, y le dijo al señor Alba: Lucho, ¿tú crees que un oficial mayor se improvisa? ¿Tú crees que un oficial mayor se improvisa? No se puede improvisar un oficial mayor. No, cada año no puedes estar teniendo un oficial mayor. Entonces, eso ha afectado al servicio parlamentario. Y el servicio parlamentario tiene una resolución, ¿no es cierto?, por la cual se aprueba el estatuto del servicio parlamentario, que ha sido declarada en suspenso por el señor Galarreta sin fecha de suspensión. En la práctica se ha derogado, o en la práctica está vigente, porque la voluntad del señor Galarreta duró un año nada más y después cambiaron de presidente, o está vigente, no se puede suspender indefinidamente, tiene que ser con fecha exacta, se suspende por un año, se suspende por dos. Dentro de las posibilidades del señor Galarreta estaba suspender solamente por un año, nada más, no suspender por menos. Entonces ahí se ha desestabilizado totalmente el servicio parlamentario, totalmente está desestabilizado. Y después lo sacaron, y yo soy testigo de lo que yo participé de eso, nos sacaron a 40 funcionarios del Congreso, no sé si un poquito más, con incentivos. Y la consigna era: los que tienen más de 60 tienen que irse. ¿Cómo va a ser una consigna seria? Si los que teníamos en ese momento 60 años o más, ¿no es cierto?, éramos los que sabíamos cómo era el know-how institucional, y lo sacaron a todos, y ahora quienes han quedado, hay 7 o 8 que conocen el know-how institucional. Dígame si administrativamente la bicameralidad tiene futuro con 7 o 8 funcionarios que realmente saben organizar el Parlamento. Eso va a ser un desmadre. Eso va a ser un desmadre. Bueno, y ahí quedo, porque la pregunta no está para más, está fuera del curso. Muy bien. Por favor, el día lunes yo les envío el horario, el día domingo a más tardar yo quiero tener su proyecto en mi mano. Ya, ¿usted cree, don Víctor, que para el día viernes de la próxima semana, aunque sean muchas hojas, podrían tener los 6 proyectos todos los participantes? Claro, que lo envíen máximo cuando, domingo. No, el domingo yo tengo que tener, yo se los envío el lunes para que estén el viernes. Lo vamos sacando poco a poco para que no chille la administración de que son muchas personas. No hay problema. Muy bien,
Entonces damos por concluida la reunión de hoy si es que no tiene ningún otro. Gracias. Ya después me avisa. Gracias.